Muy buenas noches, amados oyentes. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Y te traigo en este momento una reflexión de la palabra titulada Perseverando como cristianos. ¿Y por qué razón? Porque en un medio de tantos desafíos y adversidades que enfrentamos en este mundo, es esencial que perseveremos en nuestra fe en Dios y en su palabra. ¿Pero por qué? Porque la perseverancia, hermanos, no es simplemente resistir, sino mantenernos firmes en la confianza de que Dios es fiel y cumple sus promesas. Por eso es que yo te invito a que tú vengas conmigo a reflexionar sobre cómo tú y yo podemos perseverar en Dios con una fe inquebrantable en medio de un mundo que está virado boca arriba. Por eso tenemos que ir a la palabra del Señor y aprender a perseverar como cristianos. Primeramente, tenemos que entender que nuestra fe tiene que estar puesta con una confianza en que Dios es fiel en todo momento, porque nuestra fe se sustenta en la convicción de que Dios siempre es y será fiel en todo momento, hermanos. Recordamos la palabra en el Salmo 18:30. El salmista nos dice así: en cuanto a Dios, perfecto es en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Por eso es que en medio de las pruebas confiemos en que Dios, hermano, cumplirá sus promesas y nos sostendrá de sus manos. Por eso que dice la Escritura, dice lo que dice la palabra perfectamente, de que en cuanto a Dios, que es perfecto en todos sus caminos, su palabra es acrisolada, pero aparte Dios es escudo a todos los que en Él esperan. Él no va a fallar, Él va a cumplir sus promesas porque Él es perfecto. Él sabe qué, Él es inmutable, Él es todopoderoso, Él es nuestro amigo. Su palabra es acrisolada, Él es escudo alrededor de los que en Él esperan. El Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Si miramos este texto, nos recuerda qué cosa, que con aquellos que conocen a Dios, es decir, tú y yo, el pueblo de Dios, que tenemos una relación personal con Él, tú y yo podemos confiar en esa fidelidad absoluta de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él nunca abandonará ni ha abandonado a los que le buscan de todo corazón. ¿Por qué? Porque la perseverancia en la palabra de Dios es fundamental, porque la palabra de Dios es nuestra guía y fortaleza en tiempos de dificultad. Por eso Dios le dijo a Josué, en Josué capítulo 1, verso 8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer según todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso, hermano, cuando tú y yo perseveramos en la lectura y el estudio de la palabra, nuestra fe se fortalece, nuestra fe se solidifica, nos mantenemos arraigados en la verdad de Dios, porque la Biblia misma declara en Romanos capítulo 10, verso 17, dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando tú y yo vivimos una vida centrada, nuestra fe es solidificada. ¿Sabe? Por eso, cuando meditamos en la palabra de día y de noche, todo lo que hacemos es bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque somos creyentes que ponemos nuestras confianzas en las promesas de Dios. Cuando perseveramos como cristianos, ponemos nuestra confianza en las promesas de Dios. Y Dios nos ha dado preciosas promesas en su palabra para sustentar nuestra fe. Por eso la Escritura dice en 2 Corintios capítulo 1, verso 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es decir, que podemos confiar que Dios va a cumplir cada una de sus promesas en nuestra vida, incluso cuando los tiempos sean difíciles. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén,
para la gloria de Dios. Hermano, y tú y yo estamos en Cristo. Tú y yo estamos en el Señor y todas las promesas de Dios son en Cristo. Gloria al Señor. Así que en los momentos de dificultad, tú y yo estamos en Cristo. La promesa de Dios es en Cristo, sí. Y en Cristo, amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermano, tenemos que perseverar en comunión, porque en la comunión con Dios hay fortaleza. Por eso la perseverancia en la fe, hermano, te fortalece a través de ¿qué? De una relación íntima y constante con Dios. Por eso en momentos de prueba busquemos refugio también en la oración, en la comunión con el Padre Celestial, como nos exhorta el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7, cuando nos dice la Escritura: por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? No estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, fortalécete en la comunión con Dios. ¿Qué está diciéndote? Busca el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo buscamos el rostro de Dios con toda oración y ruego y acción de gracia, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones, como dice Efesios 6:18, que tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Que dice que tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice, velando en ello con toda perseverancia. Es decir, tenemos que perseverar en oración. Tenemos que perseverar en la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios, porque hay fortaleza en la perseverancia cuando vamos a la presencia de Dios en oración, hermano. Por eso hay recompensa de la perseverancia, porque en Apocalipsis capítulo 3 verso 11 el Señor nos da una promesa. Jesús nos dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Hermano, en cualquier momento el Señor ha de venir, porque esta promesa que nos anima a perseverar en la fe, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo vendrá pronto y nos recompensará por nuestra fidelidad. Tenemos el testimonio de Job en la Escritura. Por eso el libro de Job nos presenta un poderoso ejemplo de ¿qué? Un poderoso ejemplo de perseverancia en medio de la aflicción, en medio de las circunstancias adversas. Porque a pesar de ver todo lo que Job tenía, a pesar de la sarna maligna que había caído, a pesar de haber perdido su familia, a pesar de haber perdido la economía, a pesar de haberlo perdido todo, Job mantuvo su confianza en Dios, tanto que declaró en el momento más fuerte de su vida: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Gloria al nombre de Jesucristo. Qué bueno que tú y yo podamos tener, hermano, el ejemplo de estos hombres de Dios que permanecieron y se mantuvieron firmes en su fe en momentos difíciles, para que como ellos en su tiempo se mantenieron firmes, tú y yo, incluso en esos momentos más fuertes los cuales pasamos, podamos también aferrarnos a la esperanza de gloria que es Cristo Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos también la promesa en la Biblia de fortaleza en medio de la debilidad. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 versos 9 y 10 escribe: ya. Y me ha dicho, ¿quién? El Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me glorié más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, dice el apóstol Pablo, entonces soy fuerte. Por eso, hermano, ¿qué nos dice esta promesa? Dice que
que nos está asegurando una cosa tremenda, que incluso en nuestros momentos de mayor debilidad, Dios nos va a sostener y nos va a fortalecer con su gracia si permanecemos y perseveramos firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Si miramos la parábola del sembrador en Lucas capítulo 8, verso 15, ahí Jesús nos explica la parábola del sembrador diciendo: pero la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hermano, tú y yo tenemos que ser como estas personas que retienen la palabra y que esa palabra cae en el corazón bueno y recto. ¿Y sabes por qué? Para que demos frutos. ¿Por qué? Pero con perseverancia. Gloria al nombre de Jesús. A eso estamos llamados, a perseverar como creyentes. Por eso es lo que nos enseña esta parábola. La importancia de mantenernos arraigados en la palabra. La importancia de perseverar en ella para producir frutos duraderos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que tenemos que correr con perseverancia. Por eso Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2 nos insta. Por tanto, dice Hebreos 12, 1 y 2, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjate, es tremendo lo que nos está diciendo aquí, que nos está exhortando y nos llama a perseverar en nuestra carrera de fe, a mantener nuestros ojos fijos en Jesucristo, que es nuestro ejemplo supremo de perseverancia. ¿Entiendes? Óyeme, tremendo. Dice el verso 3, que considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, para que no nos desanimemos, para que sigamos perseverando. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que caminar firme, porque tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos, que son los héroes de la fe, que pasaron ya por donde tú y yo estamos pasando. Tenemos que despojarnos de ese peso y del pecado que nos asedia, y correr con paciencia, la carrera que tenemos por delante, con la mira puesta en el autor y consumador de la fe, que por el sumo gozo puesto delante de él sufrió la cruz, para que mirándolo a él nos mantengamos perseverando y fuertes y sólidos. ¿Por qué? Porque hay ayuda en medio de las pruebas. El libro de Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 1, versos 2 y 4 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjate que dice: tener por sumo gozo. ¿Qué nos dice? Nos enseña a considerar las pruebas como oportunidades para fortalecernos nuestra fe, para crecer, para madurar espiritualmente. ¿Por qué? Porque podemos confiar que Dios nos sostendrá y nos va a llevar a una plenitud mayor en medio de ellas. Qué bueno que tú y yo podamos seguir hacia adelante, sabiendo que el Dios de gloria, en medio de esa prueba de fe que tal vez estás pasando ahora, lo que está haciendo es madurándote espiritualmente. ¿Para qué? Para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque hay promesa de fortaleza en la debilidad. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré.
Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando miramos esta escritura, esta promesa nos da seguridad de que incluso en nuestros momentos más difíciles, Dios va a estar siempre presente para ayudarnos, para fortalecernos, para sustentarnos con su amor y con su justicia. ¡Qué bueno! Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque hay poder en Dios. Él está con su pueblo. Él está con los que perseveran. Él está con aquellos que ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Él está con sus ovejas. Él está con aquellos que son redimidos por medio de la sangre de Cristo. Por eso, hermano, que hay exhortación en la Escritura a la constancia en la oración. Lucas capítulo 18, verso 1. Jesús nos enseña algo tremendo. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Y qué? Y no desmayar. En esta enseñanza, hermano, ¿qué nos recuerda? La importancia de perseverar en la oración. Es decir, de mantener una relación constante con Dios. ¿Para qué? Para que podamos confiar en su fidelidad y para que Él va a responder a nuestras oraciones. ¿Entiendes? Vemos aquí la vida de una viuda y un juez injusto, ni temía a Dios ni a los hombres. Pero a pesar de que no temía a Dios ni a los hombres, este juez injusto, esta viuda, por ser perseverante, por ser constante, logró la respuesta de este juez injusto. ¿Cuánto más no podemos tú y yo, dijo Jesús, obtener la respuesta de Dios, que es nuestro Padre amoroso? Si tú y yo clamamos a Él, perseveramos en oración de día y de noche. Por eso hay recompensa en la perseverancia, en la oración. ¿Por qué? Porque hay una promesa de victoria en Cristo. Hay una promesa de victoria en Cristo. Por eso en Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó. Es decir, hermano, que esta declaración nos asegura que a través de Jesucristo somos más que vencedores, somos conquistadores y podemos superar cualquier desafío y adversidades que enfrentemos en la vida. Solamente en Cristo tenemos solución. Solamente en Cristo tenemos cómo vencer en cualquier circunstancia en la cual estemos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lo asegura. Tenemos el ejemplo de los mártires de la fe en Hebreos capítulo 11, versos 35 y 38. Nos presenta el testimonio de los valientes de la fe. Aquellos que a lo largo de la historia sufrieron por su fe en Dios. A pesar de enfrentar persecuciones, torturas, muerte, ellos se mantuvieron su confianza en Dios y no renunciaron a su fe. ¿Por qué? Porque fueron creyentes con una fe sólida, perseverante, como la tenemos que tener nosotros. Tenemos el ejemplo de los cristianos del primer siglo que a pesar de que los prendían en fuego para alumbrar a Roma, a pesar de que los echaban en los circos romanos para que fueran comidos por los leones, ellos se mantenían firmes en la fe y no negaban al Señor Jesucristo. Asimismo nosotros hoy, como creyentes, tenemos que perseverar a Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Él mantiene su presencia constante en nosotros. Deuteronomio 31:6 nos asegura, esforzaos, cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos que el consuelo y la fortaleza de Dios está constantemente con nosotros. Él promete su presencia, Él promete su guía, Él promete su protección en todo momento. ¿Entiendes? Pero ¿qué nos dice? Esforzaos, cobrad ánimo, no temáis. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Qué podemos decir para ir terminando? Podemos decir que en un mundo lleno de desafíos, un mundo lleno de pruebas, podemos recordar que nuestra fe en Dios es nuestra mayor fortaleza, que nuestra perseverancia en confiar en su fidelidad, en su palabra y en sus promesas es necesaria. Pero hay una cosa fundamental que tenemos que saber, es que si perseveramos es porque Dios nos preserva. ¿Sabe una cosa? Tiene que entender algo. Dios nunca
nos va a abandonar. Por eso, hermano, que nuestra vida sea un testimonio vivo de la fe, de una fe, perseverante para la gloria de Dios. Que Dios te continúe bendiciendo, porque como digo siempre, bendecidos estamos en Cristo. Adelante en el Señor. Muchas bendiciones.